Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Fabio Alonso, soy desarrollador de videojuegos, también level designer. Tengo un videojuego en Steam y en las plataformas de PlayStation llamado Bombero The Lord of the Night. Pueden pasar a checarlo si quieren. Ok, desde ya les sugiero que se suscriban al canal porque vamos a comenzar una seguidilla de tutoriales sobre Blender. Para los que están un poquito despistados, este es un software muy potente, utilizado muchísimo en la industria hoy en día. Tanto como para el desarrollo de videojuegos, la creación de assets, especialmente para eso. También en UFX o VFX para efectos especiales y la creación de cortos comerciales, inclusive películas completas. Para los que no saben, les comento que yo trabajo exclusivamente en Unreal Engine. Blender es súper amigable. Prácticamente cualquier modelo que hagamos en Blender podemos llevarlo a Unreal sin ningún tipo de problemas. Ok, aquí no nos gusta perder tiempo. Vamos al tutorial. Comenzamos ya. Bien, lo primero que vamos a hacer es descargar e instalar Blender. Desde su página oficial ya tenemos acá blender.org. Básicamente acá tenemos un montón de cosas, un poquito de noticias de Blender y demás. Lo primero que hacemos es irnos directamente a Download. Vamos a descargar Blender en su última versión. Podemos elegir donar o no. Yo sugiero hacer un donativo apenas comencemos a tener ingresos con Blender. Es la forma en que ellos trabajan. Blender es totalmente gratuito. Bien, una vez descargado Blender, lo que vamos a hacer es, como todo programa, simplemente le damos siguiente, abrimos. Esperemos que se cargue un poquito. Le damos siguiente, aceptamos los términos, siguiente. Yo lo voy a instalar tal cual como está en la misma ubicación, sin ningún cambio. Si ustedes tienen otro disco, simplemente le dan browsers y pueden elegir en qué otro disco quieren instalar, ¿ok? Bien, una vez completada la instalación, le damos Finish y iniciamos el programa. Deberíamos tener un acceso directo como este. Si no, le damos directamente a Windows, escribimos Blender y también encontramos el programa. Una vez instalamos Blender, podemos ver ya la pantalla de bienvenida. Vemos la versión de Blender que estamos utilizando. Vamos a dar un clic acá. Tenemos, como usualmente sale en la versión de Blender, en la presentación es un cubo, una luz y una cámara. Esta cámara nos va a servir después para hacer los renders una vez terminamos nuestro modelado, y esto obviamente sirve para iluminar un poco la escena. Ok, en la parte de arriba podemos ver que hay varias subventanas. No se preocupen, esto es más simple de lo que parece, pero vamos a ir entendiendo cómo funciona cada ventana. En el layout tenemos el modo objeto, que básicamente es para seleccionar entre objetos. Si nosotros tenemos más de un objeto aquí para comenzar a trabajar, por ejemplo, si yo doy la tecla Shift D, duplico esto, pueden ver que como estoy en el modo objeto, puedo seleccionar entre objetos. Lo mismo se puede ver acá. ¿Ok? Lo universal, y en todo programa, Control Z, y retrocedemos todo lo que estábamos haciendo. ¿Ok? Dentro del layout tenemos la opción de trabajar también en el modo edición. En el modo edición tenemos herramientas básicas que son para seleccionar estas aristas, las líneas y las caras. Una vez que tenemos seleccionado aquí, por ejemplo, vamos a ver todos los shortcuts después del teclado. Es la forma en que vamos a trabajar más rápido, pero inicialmente, para que ustedes entiendan, lo voy a mostrar todo desde esta ventana, ¿ok? Esta opción, si la tenemos seleccionada, nos permite elegir entre aristas. Si yo selecciono la tecla mover, aquí podemos ya comenzar a deformar el modelo. ¿Ok? Si yo presiono o clic aquí, ahora puedo seleccionar las líneas para deformar. Control Z. Y si presiono aquí, ya puedo seleccionar caras. Puedo seleccionar una como varias caras. ¿Ok? Y las herramientas principales, las que vamos a usar más, son la extrusión. Por ejemplo, si yo tengo seleccionado esto, yo podría ya sacar una parte nueva a partir de esto. Control Z. La intersección de caras, por ejemplo, si yo selecciono esto,
me va a crear una cara nueva dentro del modelo. Y la herramienta de Bevel son las más utilizadas. Por ejemplo, si yo tengo seleccionada una línea, a seleccionar Bevel, vamos a darle clic acá, ahí, y como pueden ver nos sale un submenú acá. Acá podemos ponerle cuántos segmentos queremos que tenga, ok, y qué tanto queremos que esto se extruya, ok, o se deforme. Bien, bueno, esas serían las herramientas básicas para comenzar a modelar, y créanme que la mayor parte del tiempo vamos a utilizar esas. Así que vamos a Control Z, volvemos todo a la normalidad y vamos a ver las otras ventanas. Saliendo del layout, tenemos el modeling, que básicamente es lo mismo, es para trabajar el modelo. Tenemos la opción de esculpir, que es para trabajar con pinceles. Esto funciona mejor realmente utilizando la mano. Necesitaríamos una tablet que nos permita dibujar, una tablet de dibujo, que les voy a dejar una imagen aquí para que tengan una referencia. Existen dos tipos de tablets, las que son sin pantalla y las que incluyen una pantalla donde podemos trabajar directamente por el modelo. Saliendo del modo de escultura, vamos a entrar al modo de edición de UVs, que básicamente es para texturizar nuestro modelo. Acá, como tenemos seleccionado, podemos ver, acá podemos insertar una textura. Lo vamos a hacer más adelante también. Esta ventana es similar, pero es básicamente para pintar. Necesitamos crear un material y pintar sobre esto. El shading es para darle más detalle a los materiales. Aquí podemos, por ejemplo, tenemos seleccionado este. Podríamos darle un color rojizo acá. Y acá si queremos que sea más metálico, si queremos que tenga más brillo, etc. Esta es la sección de animación, que es la barra que tenemos abajo. Es ya para darle movimiento a nuestros objetos. Podemos hacer renders completos, inclusive cortos, películas o algún comercial, desde esta ventana. Estas ventanas básicamente los vamos a mostrar muy poco, pero también tiene su función interesante. Por ejemplo, en el scripting podemos crear código y con el código hacer ciertas funciones, repetir objetos. En líneas generales sirve para modelar a base de código. Es un poco complejo de entender. Básicamente yo no lo utilizo mucho, pero sí que podría mostrar un código en ChatGPT, por ejemplo, para que esto se multiplique varias veces y hacer un blockout de una ciudad, por ejemplo. Ok. Bien. Volvemos al layout y vamos a hablar de lo último, que es más importante. Son todas estas herramientas que tenemos aquí. Sería lo anteúltimo. Acá tenemos la opción de render, el formato de la escena, la resolución para poder después sacarlo. Todo esto que está aquí podemos acceder a través de otras ventanas. Vamos a ir viendo también. Tenemos, por ejemplo, la opción de material. Acá tenemos la opción de cambiar entre escenas. Por ejemplo, acá tenemos para ver la malla, para ver los inmateriales con el material. Aquí podríamos seguir trabajando con el material. Esta herramienta, aquí están los modificadores. Por ejemplo, si yo quiero meter un bevel al modelo, podría hacerlo desde aquí y hacerlo más redondeadito. Ahí ya tenemos un dado. Esta parte también vamos a ir viendo con profundidad en próximos videos a medida que vayamos modelando. Lo interesante de este video inicial es que ustedes entiendan que para seguir los tutoriales, muchas veces ya le habrá pasado seguramente que hay herramientas que no les funcionan, y generalmente es porque los modeladores tenemos activas ciertos add-ons que básicamente funcionan como plugins. Esto lo activaríamos desde aquí. Vamos a Edit, vamos a Preference, por ejemplo, y yo tengo activados algunos add-ons. Por ejemplo, el Machine Tools, que es para ayudar a crear modelos Hard Surface. El Power Save es una herramienta que me ayuda a hacer grabados automáticos. Muchas de estas herramientas están disponibles ya dentro de Blender, pero por ejemplo, yo voy a utilizar una herramienta que nos va a ayudar a seguir los videos, en donde va a mostrar aquí todo lo que yo presiono en el teclado para que sea más fácil de seguir. Le voy a mostrar un poquitito más o menos como el tema de los add-ons. Como tenemos algunas, como podrán ver, acá tenemos ya algunas funciones preestablecidas dentro de Blender. Muchas no están activadas
Lo que sí necesitamos tener activado es el Boolean. A ver, el Bool Tool es una herramienta muy útil. Nos permite crear objetos a base de otros objetos. Por ejemplo, yo puedo traer acá un círculo, perdón, una esfera, y hacer un corte limpio aquí con esa esfera. Es básicamente para eso. También tengo el Loop Tools, que no me ayuda, por ejemplo, a relajar los bordes, que se note menos curvas y demás. Vamos a ir viendo también. Es esencial que tengan activados estos add-ons. Ok. Si ustedes no encuentran un add-on, podrían ir directamente a la página de Blender. Seguramente poner download. Si ponemos, a ver, voy a poner Blender add-ons. Ok. Tenemos un market. Acá está lo interesante. Los add-ons básicamente lo que ayudan es automatizar ciertas cosas. Tenemos add-ons gratuitos y add-ons de pago. Obviamente ya ustedes tienen que valorar a medida que vayan entendiendo cómo funcionan, si vale la pena hacer el pago o no. Yo trabajo generalmente de forma híbrida. Por ejemplo, básicamente todo lo que hago es para Unreal. Entonces todo lo que sea para render y demás, básicamente en Blender lo utilizo poco y nada. Pero igual pueden encontrar muchas cosas que les pueden servir acá. De hecho, la mayoría tiene como una versión gratuita del add-on en donde tipo pueden ir probando las cosas básicas que les pueden ayudar. Ok, para instalar un add-on que no tenemos aquí es bastante sencillo. Es cuestión de buscar. Yo le voy a dejar los enlaces para que descarguen todo. Descargamos y no hace falta siquiera descomprimir. La mayoría de los add-ons vienen en un zip. Vamos a Preference. Vamos a Install. Y busco en descargas. Tengo ya el add-on aquí que es para... se llama Screencast. Voy a darle instalar. Una vez que está instalado, voy a buscar ya el Screencast. Y lo tengo activado aquí. Entonces ya lo puedo visualizar desde este sector que está acá. Acá tenemos Screencast. Ok. Acá lo tengo activo. Ahora ya puedo ver. Esto, por ejemplo, voy a quitarle el background. Y aquí ya se ve. Si yo presiono, por ejemplo, la E. O sea, voy a entrar en modo edición. Ok. Si yo presiono, por ejemplo, acá la E. Ven cómo ya figura al costado izquierdo de la pantalla. Ok. Esto va a hacer que sea más fácil seguir después los tutoriales. Acá, si yo selecciono, por ejemplo, esto. Y presiono Control más B, que es lo mismo para el bevel, ya puedo hacer. Si giro la ruedita del ratón, pueden ver que genera el mismo efecto que hacerlo desde aquí. Bien, hasta aquí toda la interfaz básica. Ya en el próximo video ya vamos a crear un modelo desde cero para que vayan entendiendo cómo se mezclan todas estas funciones.